Buenas tardes de nuevo, después de tuve un par de semanas complicadas con el bichito malo. Así que bueno, ya por suerte saliendo. ¿Mm? Así que bueno, respecto de eso no me queda más que decirle que se cuiden porque es bastante peludo cuando, cuando los agarra con fuerza. Así que bueno. Este, mm, Vamos a tratar de ir retomando. Me gustaría que antes de reubicarnos donde nos habíamos quedado, que tampoco me queda del todo claro a dónde habíamos parado, ¿no? Quería consultarles del práctico 1A y del 1B, en principio estarían los temas cerrados y no hay consultas, comentarios, lo que fuere de esos dos prácticos. Por mi parte no, profe, todo bien con los prácticos. Bueno, bueno, bueno. eh, Eh, Profe, yo tengo una consulta. Dale. Entraría en la gama de los recursantes que nos Sí, unimos señor. a esta altura. Sí, señor. ¿Cómo hacemos un tema práctico? Si se vencen, no se vencen. Eh, Mirá, lo que no podemos sé si ha hacer, pensado en el tema. no, pero lo que podemos hacer, Enzo, es lo siguiente. Los prácticos no difieren demasiado de cuando lo hicieron el año pasado. Yo lo que te diría es que tomes los prácticos que ya hicieron los muchachos, y trates de resolverlos, que en principio, como te digo, no te va a costar porque no son muy distintos. Y cuando los tengas listos para subirlos, me avisas, te doy acceso y permiso para subirlos. No sé, tomate desde hoy un par de semanas para ya quedar en sintonía con el resto de los compañeros, ¿ah? ¿Te parece? O sea, Perfecto. la idea sería tomate un par de semanas para hacer el 1A y el 1B, y bueno, y el 1C creo que vemos si lo vamos a arrancar hoy o si lo arrancamos la semana que viene, pero ya lo arrancarías en sintonía con los demás, Listo, listo. Me parece perfecto. ¿no? Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, entonces, a nivel de prácticos estamos 1A, 1B, temas cerrados. Lo que, con lo que arrancaríamos entonces ahora, o retomaríamos, porque la verdad que no me queda del todo claro dónde quedamos en la última clase. Entiendo que algo del concepto de ancho de banda llegamos a ver. No sé si ustedes se acuerdan más que yo, me avisan. Si no, retomamos y revisamos el concepto de ancho de banda, básicamente. ¿Mm? Ahí les voy a compartir la presentación. Eh, Avísenme si la ven bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí entiendo que se está viendo, ¿no? Este, Fíjense, lo que nosotros con lo que entiendo nos habíamos quedado era, mm, ¿se acuerdan que ya en el práctico 1B nosotros ya hablábamos de señales compuestas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de señales compuestas, nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué es una señal compuesta? Bueno, una señal compuesta, Fourier digamos, de alguna manera lo que Fourier nos demuestra es que cualquier señal de naturaleza electromagnética que nosotros veamos o utilicemos fundamentalmente en sistemas de comunicaciones, en general no van a ser señales senoidales puras, sino que van a ser señales compuestas.
¿Qué es una señal compuesta? Una suma de señales senoidales simples de distinta amplitud y frecuencia, ¿no? Y entonces, lo que habíamos llegado a plantear en aquel momento era de que, en definitiva, lo que nosotros nos vamos a encontrar en la vida real van a ser señales de este tipo, como la que vemos aquí abajo. O sea, señales que en general no son una señal senoidal pura, sino que en general son señales compuestas, las cuales están conformadas por una suma de señales senoidales simples, que era lo que de alguna forma Fourier venía a demostrarnos con su teorema y a ayudarnos diciendo, bueno, mira, en realidad cualquier señal periódica que a vos se te ocurra tener o con la que te encuentres en el futuro, puede ser descompuesta. Fíjense que esta es la suma, ¿m? Esta es la señal suma o la señal compuesta, y lo que Fourier demuestra es que, mira, cualquier señal, por más rara y peluda que parezca, puede ser descompuesta en una suma de señales, donde esa suma de señales son todas senoidales simples, de amplitud y frecuencia distinta. Entonces, al final de la historia, lo que Fourier nos permitía hacer era decir, bueno, si eso es cierto, si es cierto de que esta señal rara y extraña que tenemos acá es lo mismo que la suma de A más B, entonces, mirando lo que le pasa a A y mirando lo que le pasa a B cuando atraviesan un sistema de comunicaciones, me puedo dar cuenta lo que le va a pasar a esta señal rara, compuesta, compleja de la vida real que yo tengo, ¿no? Y esa es la verdadera utilidad de Fourier, ¿no? Entonces, primer punto fundamental e importante, de aquí en adelante, lo que nosotros vamos a trabajar van a ser con señales compuestas. ¿Qué es lo que no nos tiene que preocupar? Y lo que no nos tiene que preocupar es que, entendiendo lo que le pasa a cualquier sistema con una señal senoidal simple, yo puedo inferir lo que le va a pasar con una señal compuesta. ¿Por qué? Porque una señal compuesta siempre, periódica, siempre es la suma de una determinada cantidad de señales senoidales. ¿No? Eso es lo que creo que lo habíamos alcanzado a comentar. Y bueno, esto obviamente también es lo que Fourier plantea, es decir, bueno, si yo sé lo que le pasa cuando supónganse que F1 es el sistema de comunicaciones o el amplificador o lo que sea que yo tenga, ¿no? Si yo sé de que a ese dispositivo le inyecto una señal senoidal 1 y tengo una determinada salida 1, le inyecto una señal senoidal 2 y tengo una salida 2, le inyecto una 3 y tengo una salida 3, entonces cuando le inyecte la suma de estas señales voy a tener la suma de las salidas correspondientes, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite justamente, en lugar de ponernos a mirar qué es lo que nos pasa en los sistemas con señales sumamente complejas y raras y extrañas, yo miro lo que nos pasa con las señales senoidales simples, sumo los resultados que obtendría cuando tengo las señales senoidales simples, voy a obtener el resultado de la vida real con una señal compuesta completa. Bueno, Fourier, yo entiendo que Fourier lo han estado viendo y amasando bastante ya en tratamiento de señales fundamentalmente, así que desde la perspectiva matemática conceptual entiendo que no hay duda. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de lo conceptual con Fourier? Por mi parte no, profe. ¿Ninguno? Bueno. Recuerden siempre, para nuestra materia, más allá que en tratamiento de señales le dan un análisis mucho más pormenorizado al tema de Fourier, para nuestra materia lo único importante es que, como decíamos, toda señal periódica, por compleja que sea, se puede aproximar o se puede interpretar como una suma de señales senoidales simples de amplitud y frecuencia distintas, donde esas frecuencias distintas es lo que se llaman armónicas. ¿Por qué? Y porque eran múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿no? Pero al final de la historia, para nuestra materia es simplemente
Es la comprensión que nosotros necesitamos, ¿no? de respecto de Fourier. Así que desde lo matemático se los dejo para que peleen en tratamiento de señales con este tema. Fíjense que al final de la historia nosotros decimos que en definitiva lo que Fourier nos muestra, fíjense este eje que ustedes tienen acá, ¿no? En esta gráfica. Ese eje que ustedes tienen ahí es el eje del tiempo, el dominio del tiempo, ¿no? Acá lo que vamos a mirar o tratar de interpretar es la concepción del dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. Que ya lo hemos hablado, pero vamos a tratar de ratificar con esta imagen. Fíjense, si este eje es el dominio del tiempo, ¿sí? Y esta es la señal compuesta en el dominio del tiempo, fíjense que esta no es una señal senoidal simple, es una señal compuesta. Esa señal compuesta es la suma de las componentes senoidales simples que la conforman, que serían esta primer señal senoidal simple que tenemos acá, esta senoidal simple que tenemos acá y esta senoidal simple que tenemos acá, ¿no? La suma de estas tres senoidales simples dan una señal como resultante en el dominio del tiempo que no es una señal senoidal simple, sino que es una señal compuesta, por lo que decíamos recién. Entonces, si la miramos en el dominio del tiempo, vemos la señal compuesta, porque en cada instante de tiempo, esa señal compuesta es la suma de el valor instantáneo de esta señal, más el valor instantáneo de esta señal, más el valor instantáneo de esta señal. Ahora, si nos venimos por este pasillo por acá y nos ponemos aquí, de frente aquí, en este punto, lo que vamos a estar mirando es el dominio de la frecuencia, ¿no? Si nos ponemos en este pasillo acá y miramos desde estos ojos, vemos el dominio del tiempo. Y lo único que vemos en el dominio del tiempo es esta señal compuesta. Ahora, si yo me vengo al dominio de la frecuencia, lo que miro son las tres componentes senoidales simples que conforman esta señal. Entonces, cuando me pongo frente al dominio de la frecuencia aquí, yo ya no veo esta señal compuesta, que es la que veo en el dominio del tiempo, y lo que veo es un palito a esta frecuencia, porque lo que veo es un palito, es una señal que sube y baja, al final termino viendo un palito que sube y baja, en esta frecuencia, un palito de distinta altura en esta otra frecuencia y un palito de distinta altura en esta otra frecuencia. Esto es lo que nosotros vemos en el dominio de la frecuencia cuando usamos, por ejemplo, un analizador de espectro. Y este eje, el dominio del tiempo, es el que vemos cuando usamos, por ejemplo, un osciloscopio. Entonces, la misma señal, conectada a un osciloscopio, lo que me va a permitir ver es esta señal en el dominio del tiempo. Esa misma señal, pero conectada a la entrada de un analizador de espectro, lo que me va a permitir ver van a ser este conjunto de palitos que conforman esta señal compuesta. Entonces, dominio de la frecuencia, dominio del tiempo. Recuerden, lo importante aquí es que no son dos señales distintas, es la misma señal mirada desde dos dominios distintos o de dos miradas distintas. Una es la mirada de la frecuencia, donde lo que vemos es cuáles son las componentes de Fourier que la conforman, y otra es la mirada en el dominio del tiempo, donde lo que vemos es la suma de las señales senoidales que componen esa señal compuesta. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que ya lo habíamos visto, pero bueno, dado el tiempo que pasó de la última vez que nos vimos, le pegamos una repasada. Profe, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Un alumno está queriendo ingresar. ¿Por qué no me aparece el chat? Dame un segundo que vamos a... Ah, acá los tengo, varios. Los tres. Ahí estamos.
Ahí estamos. Es que no, lo que no me anda el audio no me avisa con el grito. Bueno, bien. Entonces, esto es lo que habíamos llegado a ver de componentes de Fourier, ¿no? O componentes de Fourier de una señal compuesta. Señal compuesta es la realidad que tenemos y esa señal compuesta puede ser representada por sus componentes de Fourier en el dominio de la frecuencia. Donde normalmente, si recuerdan, a la frecuencia principal o la más baja que componía esa señal la llamábamos frecuencia fundamental y al resto lo llamábamos componentes armónicas porque eran múltiplos de esa frecuencia fundamental. Bien, acá habían algunos ejemplos matemáticos que de nuevo, como les digo, se los dejo para que jueguen con ellos fundamentalmente en tratamiento de señal, ¿no? Y nosotros llegamos al concepto de ancho de banda. Este concepto es importantísimo, creo que llegamos a mencionarlo o a conversarlo en la última clase, le vamos a pegar una repasada muy rápida, ¿no? Este concepto, el ancho de banda, yo voy a tener dos anchos de banda o dos elementos en un sistema de comunicaciones que contienen ancho de banda. Por un lado, tengo la señal mensaje o la señal que yo pretendo transmitir. Esa señal que yo pretendo transmitir, por lo que hemos venido hablando en el último rato, siempre o casi siempre va a ser una señal compuesta, ¿no? O sea, va a ser una señal que va a tener una componente fundamental y una serie de armónicas, ¿no? Esa componente fundamental y serie de armónicas de la señal que yo pretendo transmitir en el sistema de comunicaciones define un ancho de banda de esa señal que yo pretendo transmitir, ¿no? ¿Cuál es el ancho de banda de la señal que yo pretendo transmitir? El conjunto de frecuencias de su componente fundamental y sus armónicas. A ver si hay algún dibujo un poco más feliz. Dame un segundo. Supónganse que esta sea la señal que yo pretendo transmitir. Supónganse que esta sea la señal que yo pretendo transmitir, vista en el dominio de la frecuencia, como decíamos recién. Fíjense, esta señal tendría componentes de Fourier en esta frecuencia, en esta frecuencia, en esta frecuencia, en esta, en esta, en esta y en esta, ¿no? Fíjense de que de alguna manera lo que yo tengo en esa señal compuesta y en cualquier señal compuesta que a ustedes se les ocurra, lo que yo voy a tener es una, como dijimos, una componente fundamental y varias armónicas. Aquí voy a ver si puedo abrir un Jamboard para que vayamos tirando algunos dibujitos también. Denme un segundo. Bueno, fíjense, ahí creo que ya estamos en el Jamboard. Lo que estábamos diciendo recién, supónganse que lo que yo pretendo es transmitir
vista en el dominio del tiempo, yo pretendo transmitir este tema, no sé, supóngase que sea un tema musical, un tema de audio, lo que fuere, que yo pretendo transmitir a través de un canal de comunicación. Esta señal, vista en el dominio del tiempo, claramente es una señal compuesta, donde si la miramos en el dominio de la frecuencia, recuerden, si la miramos en el dominio de la frecuencia, esta misma señal vista en el dominio de la frecuencia, lo que va a tener va a ser una componente, que es la componente que llamamos fundamental, de una frecuencia F1, y una serie de armónicas, ¿no? Que normalmente, como decíamos, tienen distinta amplitud y son múltiplos de la fundamental. Supónganse de que nosotros tenemos esto visto en el dominio del tiempo, es esta misma señal vista en el dominio de la frecuencia. Y entonces decimos, esta señal que tenemos acá, tiene un determinado ancho de banda. ¿Cómo se define el ancho de banda de una señal, mensaje que yo pretendo transmitir? Como el rango de frecuencias, pues el rango de frecuencias entre todas las componentes de Fourier que componen esa señal. O sea, esta señal tiene, fíjense, tiene componentes que van desde frecuencia F1, no sé, definámosla con números como un ejemplo para que nos quede. Supóngase que F1 sea, no sé, 200 Hz o 2000 Hz. Supónganse que la fundamental sean 2000 Hz. Si la fundamental es 2000 Hz y decíamos que las armónicas eran múltiplos de la de 2000, esta será la de 4000, esta será de 6000, esta será de 8000, esta será de 10000 y esta será de 12000. Entonces nosotros decimos, esa señal compuesta en realidad tiene componentes desde F1 hasta Fn, lo vamos a llamar, donde Fn es de, dijimos, este es 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta 12.000. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es, esa señal compuesta tiene componentes de Fourier desde 2000 hasta 12.000 Hz. ¿Cuál es el ancho de banda de esa señal? ¿Cuál es el ancho de banda? ¿Cuál creen que es el ancho de banda? 10.000, profe. Exactamente. El ancho de banda de esta señal es el rango de frecuencias que está conformado entre la componente fundamental y la última componente de Fourier que tenga esa señal. En este caso, el ancho de banda es de 2000 a 12000. Normalmente, el ancho de banda se calcula como frecuencia cuadrantal superior, que es la frecuencia superior esta, menos frecuencia cuadrantal inferior. De ahí salen los 10.000 que alguno de ustedes mencionó por ahí, ¿no? O sea, básicamente el ancho de banda de esta señal es 12.000 menos 2.000. ¿Qué es lo que está diciendo el 12.000 menos 2.000? Y está diciendo este rango, fíjense. Este rango de frecuencias en el dominio de la frecuencia es lo que está diciendo como 10.000 Hz, que es el ancho de banda de esta señal. ¿Lo ven? Entonces, el ancho de banda de la señal son 10.000 Hz. ¿Por qué 10.000? Porque tiene componentes de Fourier entre 2.000 y 12.000. O sea, este va a ser el primer concepto ancho de banda, que va a ser este que mencionamos acá, el ancho de banda de una señal. Este que tenemos aquí, ancho de banda de una señal. O sea, yo quiero inyectar una señal a un canal,
o a un sistema de comunicaciones, y esa señal por sí misma tiene un ancho de banda, definida por las componentes de Fourier que la componen. Cuando esa señal quiere ingresar a un canal de comunicaciones, cuando esa señal quiere ingresar a un canal de comunicaciones, se encuentra, no tengo ninguno afuera, no. Cuando esa señal pretende ingresar a un canal de comunicaciones, se encuentra con que el canal por el que tiene que viajar, supóngase que sea este, el canal podría ser el aire, podría ser de cobre, podría ser de fibra, puede ser cualquiera el que a usted se le ocurra. Si este es el canal, ese canal va a tener una respuesta, y este es el dominio de la frecuencia, nosotros decíamos, el canal en general presenta atenuación, ¿se acuerdan? ¿No? Siempre va a presentar atenuación, sea la que sea la señal que ingrese y pretenda viajar por él, esa señal va a ser atenuada. ¿Por qué? Porque toda señal, cuando quiere viajar por un canal, tiene que gastar energía para viajar por él, ¿no? Y al gastar energía, esa energía sale de la amplitud de la señal. Por lo tanto, siempre, si yo tengo la amplitud a la entrada del canal y tengo la amplitud de la señal a la salida del canal, siempre va a ser cierto de que la amplitud de entrada va a ser mayor que la amplitud de salida. ¿Por qué? Porque la atenuación existe siempre. Entonces, entendido este concepto de atenuación de un canal, el otro tema importante para entender el concepto de ancho de banda es el siguiente. Esa atenuación que presenta un canal al paso de una señal por él, no es constante para todas las frecuencias, sino que justamente depende de la frecuencia de la señal. Entonces, con lo que nos vamos a encontrar es que esa atenuación, que es la diferencia entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada, la atenuación, vamos a anotar por acá, para que nos acordemos. La atenuación de un canal va a ser igual a la diferencia entre la amplitud de entrada y la amplitud de salida. Es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Esa diferencia, ¿dónde se perdió? Y en la atenuación, ¿no? Entonces, esa atenuación este valor de atenuación es dependiente de la frecuencia de la señal que yo le esté inyectando a través del canal. Entonces, lo que concluimos es, no es el mismo nivel de atenuación el que tiene un canal para una señal de frecuencia F1 que para una señal de frecuencia F2. ¿Por qué? Porque los canales se comportan distinto respecto a atenuación, dependiendo del valor de frecuencia de la señal que yo le inyecto. Los canales en general, lo que vamos a encontrar es que son relativamente buenos con un determinado rango de frecuencias de señal que viajan por él, y fuera de ese rango en el que son buenos con la señal, se portan mal. ¿Qué quiere decir que se porten mal o bien? Que atenúan más o menos la señal. Normalmente nosotros vamos a encontrar que cualquier canal va a tener una respuesta más o menos parecida a esto que dibujamos ahí. O sea, en el dominio de la frecuencia, este canal se va a portar razonablemente bien, fíjense, se va a portar razonablemente bien con las señales que sean de este rango de frecuencias. Supongamos de que
si este canal se empieza a portar bien en lo... Vamos a poner un valor feo para que... Supongamos que este canal se porta bien desde los 40.000 hasta los 80.000 Hz. ¿Mm? ¿Qué quiere decir este dibujito que hacemos acá? Y de que en realidad este canal tiene una atenuación relativamente baja para las componentes de Fourier que yo inyecte aquí a este canal, que vayan entre 40.000 y 80.000 Hz. Y si las frecuencias de las señales que yo le inyecto son más bajas de 40.000 o más altas de 80.000, en general este canal se va a portar mal con esas componentes de Fourier. ¿Qué quiere decir que se porta mal? Que las atenúa mucho. ¿Mm? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Entonces, fíjense, tenemos dos conceptos de anchos de banda. Un concepto que es el ancho de banda de la señal que yo pretendo hacer transmitir por el canal, que estaba relacionado con lo que vimos recién, ¿no? Este ancho de banda. Este es el ancho de banda de la señal que yo pretendo hacer viajar por el canal. ¿De qué depende? De las componentes de Fourier que tenga esa señal. Punto. Ese es un ancho de banda, el ancho de banda de la señal. Y después tengo el ancho de banda del canal de comunicaciones por el que va a viajar la señal. Que ese ancho de banda del canal de comunicaciones se define en función del rango en el que ese canal se porta bien, el rango de frecuencias en el que ese canal se porta bien con las señales que pretenden viajar por él. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa? Fíjense, veamos el ejemplo que tenemos planteado acá. Supónganse ahora, vamos a hacer un tercer dibujo donde vamos a dibujar las dos cosas. Vamos a dibujar la señal que yo pretendía hacer viajar, vista en el dominio del tiempo, esa que teníamos ahí, y que nosotros decíamos que, recuerdan, que tenía componentes de Fourier entre 2000 y 12.000 Hz, ¿no? Esa señal tiene componentes de Fourier entre 2000 y 12.000 Hz. Ese es el ancho de banda de la señal que yo pretendo hacer viajar. ¿Y por dónde la pretendo hacer viajar? La pretendo hacer viajar por este canal de comunicaciones que vimos recién, que tiene un ancho de banda que va entre 40.000 y 80.000 Hz. O sea, este ancho de banda va entre 40.000 y 80.000 Hz. O sea, este canal se porta bien para este rango, ¿m? Para este rango de frecuencias. Entonces el ancho de banda del canal es entre 40 y 80.000 Hz. Y el ancho de banda de la señal que pretendo hacer viajar es entre 2000 y 12.000 Hz. La pregunta sería, ¿qué creen que voy a tener acá a la salida? La señal de... Mal. La señal mala, porque no se comporta Y bien nada. esa frecuencia. ¿Mm? Fíjense, ¿No habría señal? en principio habría casi señal nula. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que yo estoy generando como señal emitida tiene componentes de Fourier que van entre 2000 y 12.000. Más arriba de 12.000 no hay señal, no hay componentes de Fourier acá, digamos, ¿no? Esta señal compuesta, que puede ser un tema musical, un relato a un partido de fútbol, lo que fuere, tiene componentes de Fourier que van entre 2000 y 12.000. Por arriba de 12.000 no aparecen componentes de Fourier. Y resulta que la quiero hacer viajar por un canal que en realidad para ese rango de frecuencia, para entre 2000 y 12.000, se porta horrible. Fíjense qué hace, la recontra remil atenúa la señal entre 2000 y 12.000. Él se porta bien entre 40 y 80, entre 40.000 y 80.000, pero entre 2 y 12 se porta re mal este canal.
las hace ñoqui a la señal. Entonces, ¿qué es lo que me pasa como resultante? Y de que todas estas componentes de Fourier que pretenden viajar por este canal son recontra mil atenuadas, por lo tanto van a desaparecer casi muy rápidamente en los primeros metros o kilómetros de canal, y por lo tanto al receptor o al extremo receptor, ninguna de estas componentes de Fourier va a llegar de manera adecuada. Y todo el ancho de banda que yo tengo disponible en el canal no me sirve para nada en este caso particular. Porque fíjense que yo tengo un rango de frecuencia en el cual el canal se porta bien, es bueno para un rango de frecuencia, pero el problema es que no me está coincidiendo el rango de frecuencias de donde se porta bien el canal con el rango de frecuencias de la señal mensaje que yo pretendo transmitir. En consecuencia, a la salida de esto me va a llegar nada, cero. Ninguna componente de Fourier en principio me va a llegar, o me van a llegar casi de manera imperceptible las componentes de Fourier de la señal original. ¿Qué me muestra esto? Me muestra que para que un sistema de comunicaciones sea efectivo, yo lo que tengo que lograr es sincronizar o ajustar el ancho de banda de la señal mensaje que pretendo transmitir con el ancho de banda de la señal, del canal por el cual pretendo transmitir esa señal. O sea, yo lo que debería lograr es irme a Electrónica Mendoza y decir, che, ¿sabes qué? Guardate este cable que me acabas de vender con ancho de banda de entre 40.000 y 80.000 y vendeme otro cable con otras características físicas tal que su ancho de banda no vaya entre 40.000 y 80.000, sino que el cable que me vendas tenga un ancho de banda que, por ejemplo, vaya, ¿cuánto teníamos acá? Entre 2.000 y 12.000. Que vaya, no sé, entre 1.000 Hz, supónganse, y, no sé, 10.000, 15.000, 20.000, ¿no? Supónganse que sea entre 10.000 y 15.000 Hz. Entonces yo fui, ¿de qué depende el rango de frecuencia en el que se porta bien o mal el canal? De la naturaleza física, de cómo se fabricó ese canal, ¿no? Entonces, por ahí, ustedes lo que van a ver más adelante, probablemente, es que, no sé, un par trenzado mallado tiene un ancho de banda de X. Un par trenzado no mallado tiene un ancho de banda Y. Un par no trenzado tiene otro ancho de banda. Un cable coaxil tiene otro ancho de banda distinto. ¿Por qué? Y porque tienen características de fabricación distintas. De hecho, entre distintos coaxiles, cuando tengan distinta sección o tamaño de diámetro exterior y diámetro interior, ese diámetro exterior, el material con el cual hacen la malla o el material con el cual hacen el núcleo, todo eso modifica el ancho de banda. Entonces, en consecuencia, ¿cómo cambio el ancho de banda de un canal? Cambiando el canal. Si ya tengo fabricado un canal, no puedo decirle al canal ese que compré en Electrónica Mendoza, que era o que funcionaba bien recién entre, creo que era 40 y 80.000 Hz, no le puedo decir, che, hoy portate bien entre 1.000 y 15.000, ¿no? No puedo hacerle cambiar su comportamiento si no cambio el diseño físico, las características físicas del canal, ¿no? Entonces, en consecuencia, ¿cómo cambio que el canal me dé bolilla o se porte bien para un rango entre 1.000 y 15.000 en lugar de los 40, 80 que habían antes? Cambiando el canal, ¿no? Yendo a devolver el canal que tenía, el cable que tenía, y comprándome un cable con el ancho de banda correspondiente entre 10 y 15. Y entonces, ahora sí, si este ancho de banda, si ahora sí, en ese ancho de banda, de ese cable que acabo de reemplazar, yo ahora tengo entre 10.000
mi ancho de banda, perdón, entre 1000 y 15000. Fíjense que ahora sí están sintonizados o ajustados el ancho de banda de la señal que yo estoy transmitiendo con el ancho de banda del canal. Si lo vemos en el dominio de la frecuencia, vamos a tratar de hacer los dos dibujitos, el ancho de banda del canal va entre 1000 y 15000, supónganse que acá están los 1000, y acá están, por acá están los 15000 Hz, ¿no? Y las componentes de Fourier que componen la señal que yo pretendo transmitir van entre 2000 y 12000. O sea que me aparecería la primera componente por acá, la segunda componente por acá, la tercera por acá, la cuarta por acá, la quinta por acá y la sexta por acá. Entonces fíjense, todas las componentes de Fourier de esta señal están viajando en la parte o en el rango de frecuencias en el que este canal es bueno, se porta bien con esa señal. Y en consecuencia, aquí a la salida de este canal, lo que ustedes van a tener van a ser todas estas componentes de Fourier, algo atenuadas, porque acuérdense que ningún canal atenúa cero, por más que se porte bien en este rango, esa señal es algo atenuada, pero si cada una de estas componentes fue algo atenuada y llegan todas esas componentes al extremo receptor, entonces lo que yo voy a tener a la salida va a ser una señal atenuada, pero muy, muy parecida en su forma y características a esta señal de entrada. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer con un sistema de comunicación? ¿Se ve claramente el concepto de ancho de banda? Sí, profe. Sí. ¿Bien? Bueno, entonces, recuerden siempre que lo que ustedes van a tener que lograr es, si ustedes están implementando por primera vez un sistema de comunicaciones, lo primero que van a tener que lograr es que queden sintonizados el ancho de banda del canal con el ancho de banda de la señal que pretenden transmitir. ¿Qué quiere decir que queden sintonizados? Quiere decir de que adentro del ancho de banda del canal, tienen que caer en lo posible la totalidad del ancho de banda de la señal que yo pretendo transmitir. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, Profe. anda. ¿Lo puede Bien. repetir, por favor? ¿Qué es lo que tienen que lograr ustedes? Lo que ustedes tienen que lograr es que todas las componentes de Fourier que componen la señal que pretenden transmitir, todas estas componentes de Fourier, caigan dentro del ancho de banda del canal por el que lo pretenden transmitir. ¿Se ubican? O sea, fíjense que este es el dominio de la frecuencia, este es el dominio de la frecuencia. ¿Qué tienen que lograr? Que todos estos palitos caigan acá adentro y no acá afuera o acá afuera, ¿no? Si caen acá afuera o caen acá afuera, lo que les va a pasar lo que decíamos recién. O sea, el canal los va a maltratar muchísimo a cada uno de estos componentes y lo que van a tener como resultante en el receptor es nada o una señal absolutamente deformada. ¿Sí? Ahora, eso que acabamos de decir es lo ideal. ¿Qué es lo que nos ocurre en la realidad? Deben haber visto ya con Yelos cuáles son las componentes de Fourier de una señal digital o una señal cuadrada. ¿Cuáles eran las componentes de Fourier de una señal digital o cuadrada? ¿Estas eran las armónicas? Las armónicas, exacto. O sea, si esta señal que estamos viendo acá en la pantalla, ¿no?
si esta señal, en lugar de ser esta señal de audio que hemos dibujado acá, ¿no? Ahora yo les dibujo en el dominio del tiempo, no esa señal de audio, sino que les dibujo esto. Vamos a tratar de dibujarlo lo más bonito posible. Supónganse que yo les dibujo una señal de estas características. Supónganse y créanme que es una señal digital perfecta, ¿no? Ceros y unos. Si ustedes tienen esa señal en el dominio del tiempo, ¿qué componentes de Fourier tendrá en el dominio de la frecuencia? Todas las que quepan en el ancho de banda. Claro, pero estamos hablando del ancho de banda de la señal. Por ahora, olvídate del canal. Una sola, profe. ¿Cómo? Una sola sería. Si son todas iguales. Suponete que es una inclusive digital. es una digital, pero esta señal es una señal senoidal. No. No. Para hacer esa había que tener una infinidad de señales para poder hacer la cuadrada perfecta. O sea que se va, no sé, son muchísimas, algo así. Exactamente. Si ustedes recuerdan de Don Fourier, cuando hablaban de señales compuestas, decían, bueno, ¿qué es una señal compuesta? Y cualquier señal periódica que tenga una forma distinta a una señal senoidal o una señal compuesta, ¿no? Que mientras más rara y extraña sea, más componente de Fourier va a necesitar para generar esa señal compuesta. ¿Y cuál era la más perra? La más perra, la más rara, la más complicada y la más difícil, justamente Fourier dice, es la señal digital o la señal cuadrada. La señal digital o la señal cuadrada, para lograr tener exactamente esta señal digital cuadrada, lo que Fourier decía, demostraba matemáticamente, es que en el dominio de la frecuencia yo necesitaría la componente fundamental, ¿m? y necesitaría infinitas armónicas, nos decía Don Fourier, ¿no? O sea que Don Fourier lo que nos dice es, si vos querés tener una señal digital perfecta, cuadradita, perfectísima, esto lo tenés que llevar hasta el infinito, ¿no? O sea, vas a tener, si vos generás esta señal, y es una señal digital perfecta, y la miraras con un analizador de espectro, lo que verías es que tiene infinitas componentes senoidales simples. O sea, supónganse que esta es una señal de 2000 bits por segundo, ¿sí? Ustedes tendrían desde la componente fundamental de 2000 Hz, ¿sí? Y tendrían componentes de 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 10000, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, entender ese concepto y aplicando este mismo concepto que habíamos planteado acá, ¿cuál sería el ancho de banda de una señal digital? Acuérdense que era el ancho de banda, el rango de frecuencias de su componente armónica. ¿Mm? Infinito. Infinito, claro. ¿Mm? Si yo miro la señal, entonces esta señal tenían 10.000 Hz de ancho de banda. Ahora, esta señal tiene el ancho de banda de esa señal, el ancho de banda es infinito. Pero, profe, ese ancho de banda queda limitado por la capacidad que tenga el canal, ¿o no? Claro, ahora vamos a ese tema. Entonces, interpretando este concepto que acabamos de ver, ¿no? Está claro, esta señal digital perfecta tiene un ancho de banda infinito. ¿Por qué? Porque me lo demuestra Fourier matemáticamente. Ahora, entonces yo le digo, bueno, váyanse a Electrónica Mendoza y consíganse un canal que les permita transmitir de manera adecuada esta señal digital perfecta, entendiendo el concepto que habíamos planteado recién, diciendo, para que la señal viaje de manera adecuada,
el ancho de banda del canal debería ser mayor y debería cubrir todas las componentes de Fourier que componen la señal. Entonces yo le digo, che, váyanse a Electrónica Mendoza y consíganme el cable para transmitir adecuadamente esta señal. ¿Qué cable deberían ir a buscar? Uno que tenga el ancho de banda era fundamental. Uno que tenga, fíjense, para no deformar esta señal, ustedes no tienen que deformar ninguna armónica. Entonces, si no quieren deformar esta señal, ustedes deberían usar un cable o un canal de ancho de banda infinito. Entonces, deberían llegar a la casa electrónica y decir, che, véndeme un cable de ancho de banda infinito. Y entonces el otro le va a decir, che, cable de ancho de banda infinito no existe, ¿no? ¿Qué quiere que te venda? ¿No? Y entonces, básicamente, ustedes volverían y dirían, profe, no hay forma de transmitir de manera adecuada esta señal digital perfecta porque no conseguimos cable de ancho de banda infinito, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Entonces diríamos, che, conclusión, no se puede transmitir una señal digital. No se puede transmitir una señal digital. Esa sería nuestra conclusión. En principio, desde el punto de vista estrictamente técnico, esa sería la conclusión. Jamás en la vida voy a poder transmitir esta señal digital perfecta y encontrar un canal que me la transmita y me la deje del otro lado como una señal digital perfecta. ¿Por qué? Porque para eso necesitaría ancho de banda infinito, ¿no? Ahora, ustedes dicen, che, profe, no hay cable de ancho de banda infinito. ¿Y qué encontraste en la casa electrónica? Ahí, mirá, encontré un cable que tiene este ancho de banda, ¿no? Me dijeron que era lo mejorcito que podía encontrar, ¿no? ¿Ven el dibujo ahí que más o menos hice? Encontré el cable que tiene este ancho de banda, no sé, 500.000 o supónganse 500.000, ¿no? Que va de 2.000 hasta los 500.000, ¿no? O los 502.000. Esto es lo mejor que me pudieron vender, profe, en la casa electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a meter fíjense en el dibujito este que hacíamos acá. Supónganse que esta es la señal digital cuadrada ahora, ¿no? Vamos a borrar. Supónganse que esta es la señal cuadrada digital, no es más esta de 2.000 a 12.000, sino que ahora es la digital cuadrada que queríamos transmitir, ¿no? Y los changos me vendieron este canal que tiene un ancho de banda que va de los 2.000 Hz a 500.000 Hz. Es lo mejor que conseguí en la casa electrónica, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ocurrir? Fíjense, lo que me va a ocurrir, primer cosa que me va a ocurrir es, no va a llegar exactamente la misma señal que yo puse en el transmisor al receptor. No hay forma de que esa señal digital perfecta que yo inyecté en el transmisor la pueda tener en el receptor. ¿Por qué? Porque el ancho de banda debería ser infinito para que eso ocurriera, ¿no? Estamos todos de acuerdo hasta ahí. Entonces, lo que va a llegar al extremo receptor van a ser la componente la de 2.000 Hz va a pasar. Sí, va a pasar porque el ancho de banda es de 2.000 a 500.000. Entonces, la componente fundamental de 2.000 Hz va a pasar, sí. La de 4.000 también, la de 6.000 también, la de 8.000 también, la de 10.000 también, la de 100.000 también, la de 200.000 también, la de 400.000 también, la de 500.000 también, pero ya las componentes de 600.000 Hz, 700.000 Hz, 800.000 Hz, 900.000 Hz van a ser recontratenuadas porque el ancho de banda de este canal no cubre ese rango de frecuencia. Y entonces, ¿qué voy a tener a la salida aquí? Voy a tener una señal muy parecida a una señal digital
aunque no idéntica. ¿Mm? ¿Lo ven? ¿Qué cosa difiere entre esta señal y esta señal? Difiere en que esta ya no tiene más las componentes de 550.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1.000.000 de hertz. ¿Mm? Pero sí contiene las componentes fundamentales principales que van desde 2.000 hasta 500.000 Hz. ¿Lo ven? Perfecto. Sí, profe. Clarísimo. Profe, me queda. Entonces, sí, al final, perdón, te cierro con una, Sí, sí. creo que eras vos el que lo decía. Claramente, en función de esto, la respuesta es un poco la que uno de ustedes decía recién. Che, ¿cuál es el ancho de banda que va a tener esta señal digital, la de entrada? Infinito. Ok. ¿Cuál es el ancho de banda que va a tener esta señal, que es la señal digital recibida después de viajar por el canal? El ancho de banda de esta señal va a ser el ancho de banda que le dejó pasar el cable, ¿no? O sea, si el cable tenía un ancho de banda entre 2.000 y 500.000 Hz, el ancho de banda de esta nueva señal, que ya no es una señal digital perfecta, va a ser entre 2.000 y 500.000 Hz. ¿Mm? Las otras componentes de Fourier las voy a haber perdido en el camino. ¿Mm? Eso es lo que pasa con cualquier, no sé, cuando ustedes meten en el cable UTP que va, que vincula el switch de comunicaciones de la empresa de ustedes con la PC de ustedes, básicamente la PC inyecta, la placa de red de la PC, inyecta una señal digital cuasi perfecta, ¿no? Ahora, cuando viaja por el cable UTP, lo que le pasa es algo parecido a esto. Ahora, cuando esta señal llega al switch, el switch de comunicaciones dice, che, este es un 1 lógico, este es un 0 lógico, este es un 1 lógico, este es un 0 lógico. Y no necesita que la señal digital sea perfecta para entender lo que ustedes le están hablando desde el otro extremo. ¿Mm? Entonces, mientras esta deformación sea lo suficientemente baja para que, por ejemplo, el switch que está en el otro extremo de la PC sea capaz de leer cada uno de los bits, ustedes no tienen problema de que se genere esa deformación por un ancho de banda limitado del canal. ¿Les queda claro? Profe, yo tengo una duda, pero más que todo, como no me termina de cerrar. Usted cuando Dale. dice, obvio que es un tren de pulso eso, ¿sí? Bueno, ese tren de pulso usted dice, cuando dice la fundamental, por ejemplo, que son los 1000 Hz o 2000 Hz ahí, no me termina de cerrar cómo pasa desde la parte digital a la parte analógica, cómo lo trabajan en el ancho de banda. A ver, a ver si te interpreto la consulta. Suponte, a ver si es esto lo que me pregunto. Si no es, me avisa y vamos por otro lado. Suponte de que vos tenés esta señal digital acá, que sea una señal digital de, no sé, 2000 Hz. ¿Sí? Si Perdón. esa... Sí. Ahí cuando dice 2000 Hz es a la frecuencia del tren de pulsos en general, así como lo está indicando. Claro. Nosotros estamos dibujando y suponiendo de que siempre después de un 0 aparece un 1, que no es la realidad. Pero la cadencia con la que aparecen 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 son 2000 veces por segundo. ¿Mm? Claro, entonces, la frecuencia de oscilación. Claro, la frecuencia de oscilación es de 2000 Hz. Eso, digamos, si esto no es estadísticamente 0, 1, 0, 1, 0, 1, lo que vos vas a tener es a lo mejor 2 0 seguidos o 2 1 seguidos. Pero la frecuencia de oscilación va a ser de 2000 Hz, suponer, ¿no? Si la frecuencia de oscilación es de 2000 Hz, la componente fundamental de Fourier se demuestra matemáticamente que es esta señal que acabo de dibujar acá. Si esta
tiene una frecuencia de oscilación de 2000 Hz, esta componente fundamental tiene 2000 Hz. Y te van a aparecer componentes de Fourier de 4000, de 8000, de 4000, de 6000, de 8000, de 10000, de 16000, que van fabricando este pulso cuadrado. Ahora, suponete que esto sea parecido, vamos por ejemplo al caso de un switch, del ejemplo que veíamos recién. Una PC conectada a un switch de comunicaciones en la empresa de ustedes. Esa comunicación normalmente se establece a 100 megabits por segundo. O sea, lo que estamos diciendo cuando decimos que se establece a 100 megabits por segundo, si es una red de 100, ¿no? Porque podría ser giga o podría ser de 10, ¿no? Pero supongamos que estamos con una red de 100 megabits por segundo. Si estamos con una red de 100 megabits por segundo, la velocidad de clock o de switching, como vos decías recién, es de 100 millones de bits por segundo. O sea, van a haber 100 millones de cambios entre ceros y uno, que no necesariamente siempre después un 0 va a un 1, sino que vas a encontrar estadísticamente 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, pero básicamente la frecuencia de conmutación es de 100 millones de bits por segundo. Si esa es tu frecuencia de conmutación, la componente fundamental que aparece de Fourier es una componente de 100 MHz. O sea, la componente fundamental, esta que mostramos acá, es la componente principal que le da forma a esta señal digital. Creo, a ver si encuentro algún dibujo que te lo muestre un poquito más feliz. Fíjate esto. A ver si acá lo podemos ver. Acá yo tengo, fíjense, a ver, no, esa no me gusta tanto lo que te quiero mostrar. Creo que esta te puede mostrar mejor. Fíjate que esto que está dibujado acá es algo que va tendiendo a ser un pulso cuadrado, ¿no? Fíjate que la idea es, cuando vos le agregás más componentes de Fourier, esto se pone más cuadradito acá y más horizontal acá, y si le agregás infinitas componentes de Fourier, esto sube cuadrado, se mantiene horizontal, baja cuadrado, se mantiene horizontal, sube cuadrado, se mantiene horizontal y así sucesivamente. Si este es el pulso cuadrado, y suponete que acá tengas un segundo, suponete que acá sea tu un segundo. Entonces vos decís, che, este pulso que va, viene y da toda una vuelta, ¿cuántos bits por segundo hizo? Hizo un bit por segundo. Ahora, fíjate la componente fundamental de Fourier que hizo. Hizo un ciclo, mientras esto hizo un pulso de subida y un pulso de bajada. Entonces, a lo que voy es, una señal digital de 10.000 bits por segundo normalmente tiene una componente de Fourier fundamental que es una señal senoidal de 10.000 Hz. Una señal digital de 2000 bits por segundo tiene una componente fundamental que es una senoidal de 2000 Hz. ¿Me sigues? Sí, profe. Perdón, digamos que del otro lado se reciben muestras en Hertz que son parecidas a la señal digital que se envía. Claro, vos fíjate, claro, porque justamente, ¿qué es la fundamental? El concepto, conceptualmente, la fundamental, porque acuérdense de que una señal compuesta tiene, una señal compuesta son muchas señales senoidales simples sumadas, ¿no? ¿Y por qué a una se le llama fundamental y a las otras armónica? Porque la fundamental es la que le da el fundamento a la forma final de la señal, la que le da el corazón, digamos, ¿no? Ustedes Sería fíjense. como un índice para Como el indicarle la forma. índice, claro. Vos fíjate, a ver, vamos a tratar de hacer un dibujito como para, a ver si queda claro el concepto. Suponete que yo vengo acá y te digo, bueno, mira, acá tengo esta cosa, ¿no?
una señal de audio, suponete. Y entonces yo te digo, che, ¿esta es una señal compuesta? Sí, una señal compuesta, profe, porque en realidad no es una señal senoidal pura. Bien, che, ¿y en qué orden? Suponete que vamos a hacer el eje del tiempo acá. El eje del tiempo. Y yo te diga que, no sé, que por acá, suponete que por acá hay un segundo, ¿no? En mi eje del tiempo, vamos a poner acá, un segundo. Entonces yo te digo, che, genial, ¿es una señal compuesta? Sí, es una señal compuesta. Bueno, che, pero ¿y en qué orden andará la frecuencia fundamental? ¿Qué es la fundamental? Es el corazón que le da la forma base a la señal, ¿no? Entonces ustedes dicen, che, mira, parecería ser, acuérdense que la fundamental es una señal senoidal simple, ¿no? Como primera medida, ¿no? Entonces yo les digo, che, ¿cuál será la fundamental acá? Y mira, parecería ser de que la senoidal que le da fundamento a esto sería algo más o menos como esto. E intuitivamente, fíjate que vos lo mirás y decís, parece que el profe podría tener razón, ¿no? Porque en realidad es la que de alguna forma le da la base de comportamiento periódico a la señal. ¿Lo ves? Sobre esa están montadas un montón más, pero básicamente la que le da el fundamento del comportamiento base parecería ser esa, ¿no? Y entonces, si esta es la que le da el fundamento, y yo digo que acá hay un segundo, digo, che, la fundamental parece que tiene un ciclo, 2 ciclos por segundo. Fíjense, hace un ciclo, hace 2 ciclos por segundo. Entonces, parecería ser que la fundamental de esa señal compuesta naranja que dibujamos primero, parecería ser que es una señal de 2 Hz. ¿Sí? ¿De cuánto sería la fundamental? De 2. ¿De cuánto van a ser las armónicas de esta? Y de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, de 14, de 16, de 18, ¿no? Pero ¿entienden más o menos lo que es el concepto de fundamental? ¿Mm? Entonces, fíjense, el concepto de fundamental de esta es la que muestra, obviamente, la señal senoidal simple que muestra de la forma más fidedigna posible la tasa de repetición que tiene esta señal. ¿Lo ven? Sí, sí. Profe, y le pregunto una cosa más. Cuando dijo que para 100 megabits la frecuencia es de 100 MHz, ¿sí? Esa frecuencia es por una integración, algo así, lo sacan de algún lado en el... No, lo que vos vas a hacer eléctricamente, vos vas a tener, bueno, ustedes deben haber visto algún circuitito, no sé, ¿qué han visto en electrónica? Un flip-flop, o cualquier oscilador, o cualquier circuito que hayan hecho, no sé, con puertas o lo que fuera, eléctricamente, ustedes lo que van a sacar es un 0 o un 1 digital, digamos, ¿no? Pero ustedes van a fabricar, supónganse que lo hagan con relecitos o con una compuerta, o lo que sea, o con un comparador de tensiones, lo que fuere, ustedes van a sacar, a la salida van a sacar una señal digital, o sea, una señal que eléctricamente en un instante de tiempo vale 0, en otro instante de tiempo vale 1, en otro instante de tiempo vale 0, en otro instante de tiempo vale 1. ¿A qué velocidad? La placa de red lo va a sacar a 100, va a estar haciendo eso a 100 millones de veces por segundo. ¿Sí? Ahora, y lo que va a hacer eléctricamente es meter ese pulso digital, o intentar meter ese pulso digital en el cable al cual está conectado, que en este caso el cable UTP. ¿Mm? Ahora, lo que te va a pasar es que en realidad, cuando vos inyectes esa señal, porque eléctricamente vos inyectás esta señal,
eléctricamente inyectar esta señal. Lo que te dice Fourier es, che, cuando vos inyectés esta señal, es lo mismo que inyectar esta señal senoidal pura, más otra de la primera armónica, más otra de la segunda, más otra de la tercera, más otra de la cuarta, más otra de la quinta. Eléctricamente ustedes van a estar haciendo esto en la placa de red. Lo que va a pasar es que cuando esta señal digital quiera entrar o propagarse por el cable, en realidad lo que dice Fourier es, che, esa señal cuando intente propagarse, esta digital, en realidad es lo mismo analizar cómo se va a propagar esta señal digital que acabas de introducir, que analizar cómo se va a propagar la fundamental, después cómo se va a propagar la primera armónica, después cómo se va a propagar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ¿no? Entonces, si vos sabés que el ancho de banda del cable ese es de 500.000 Hz, conociendo el concepto de Fourier, vos podés saber de que las señales que van desde 500.000 para adelante no van a poder propagarse. Ahora, en la realidad, vos lo que hacés es inyectar una señal digital de un lado y al receptor del otro lado te llega una señal que se le parece a la señal cuadrada de aquel lado, pero deformada. ¿Por qué deformada? Vos sabés por qué es deformada porque conocés Fourier. Si viene un compañero tuyo que no conoce los conceptos de Fourier, dice, qué sé yo qué cuerno pasa en el cable, que yo le meto una señal cuadrada y no sé, y me llega una señal trapezoidal como esta que estoy dibujando acá. ¿Por qué? No tengo ni idea, te va a decir, ¿no? ¿Y quién te permite tener esa idea de esta deformación? ¿Por qué se produce? Esta deformación se produce porque el cable no es capaz de transmitir o de transferir adecuadamente las componentes de Fourier de mayor alta frecuencia de esa señal compuesta. O sea que no reproduce la señal con total fidelidad. Claro, exactamente. Lo que te pasa a vos es que al final de la historia vos pusiste una señal cuadrada a la entrada y no recibiste una señal cuadrada a la salida. Recibiste una cosa que se le parece a la señal cuadrada, pero que no es exactamente la señal cuadrada, ¿no? Normalmente te va a pasar esto. Se va a empezar a poner trapezoidal. Se va a poner si el cable que vos tenés conectando tu PC con el switch es de peor calidad, estos trapecios cada vez se hacen más acostaditos, más inclinaditos acá. O sea, cada vez se va apareciendo más, fíjate, la señal senoidal de base, a la señal, a la fundamental. ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces, de hecho, este es el motivo por el cual si ustedes hacen un cable, digamos, ponen una red de 100 megabits por segundo, por ejemplo, tienen que cambiar los cables que tenían antes cuando tenían la red de 10 megabits. ¿Por qué? Y porque el cable de 10 megabits es bueno para transmitir componentes de Fourier que están en el orden de 10 MHz y sus armónicas. No de 100 MHz y sus armónicas. Cuando ustedes tienen 10 megabits por segundo, la fundamental es de 10 MHz. Y sus armónicas son los múltiplos de 10 MHz. Cuando ustedes tienen un cable para 100 MHz o un sistema de comunicaciones para 100 megabits por segundo, la fundamental es de 100 MHz. Y entonces, ese cable tiene que ser capaz de transmitir bien la fundamental de 100 MHz y las armónicas, 200 MHz, 300 MHz, 400 MHz, 500 MHz, etc. El cable que tenían antes de cambiar las placas de red y todo de 10 megabits a 100 megabits, era un cable que era bueno para transmitir 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz. Y ahora ustedes le están exigiendo 100 MHz, 200 MHz, 300 MHz, 400 MHz. ¿Lo visualizan? Sí, 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 sí. Sí. Ese es un poco el kit de la cuestión. Entonces, eso es lo que es importante que a nosotros nos quede clarísimo respecto de los conceptos de ancho de banda. Entonces, tenemos un ancho de banda para la señal y un ancho de banda para el canal.
¿Qué tenemos que lograr? Que el ancho de banda de la señal que quiero transmitir coincida con el ancho de banda del canal que tengo disponible para transmitir esta señal. Entonces, en los casos en que puedo irme a comprar el canal, voy a tener que mirar el rango de frecuencia de la señal que quiero transmitir y tratar de comprar un canal que se ajuste al rango de frecuencia que yo tengo disponible. Y hay otros casos en el que el canal yo no tengo mucho por hacer. Por ejemplo, el aire, ¿no? Tengo el aire. El aire tiene un ancho de banda. Y entonces diría, che, ¿y cómo le cambio el ancho de banda al aire? Y cambia el aire. Y como cuerno hago para cambiar el aire de toda la Tierra, ¿no? Y no hay forma. Y entonces el aire tiene un ancho de banda definido. Si yo ahora quiero transmitir una señal que no está dentro del rango de frecuencias que el aire transmite bien, estoy frito. No la voy a poder transmitir. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer algo con esa señal para traerla al rango de frecuencia en el que el aire es bueno para transmitir. Esto es lo que vamos a ver hacia adelante cuando hablemos de modulación, ¿no? De hecho, por ahí a lo mejor ya en alguna materia lo han mencionado, modulación de AM o FM. ¿Qué hace la modulación de AM o FM? Dice, che, ¿qué es lo que quiero transmitir yo? Y lo que quiero transmitir es el relato del partido de fútbol del Changueste. ¿Y en qué rango de frecuencia está? Y entre 20 y 20.000 Hz. ¿El aire es bueno para ese rango? No, ni de casualidad. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cambiemos el aire? No puedo. Bueno, entonces cambiemos el rango de frecuencia a la voz del relator. Y sí, pero el otro tipo no va a escuchar si yo le cambio el rango de frecuencia a la voz del relator. Listo, entonces hagamos una cosa. Cambiémosle el rango de frecuencia a la voz del relator, hagámoslo viajar por el aire en ese rango de frecuencia, y cuando llega al receptor, volvámoslo a la frecuencia original. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos modulación. Pero ¿entienden cuál es el concepto? El concepto de fondo de toda la historieta es que yo tengo una señal que tiene un ancho de banda y tengo un canal que tiene un ancho de banda. La única forma de que esta señal viaje por este canal de manera adecuada es que los anchos de banda de la señal y del canal coincidan. Si no coinciden, estoy frito. ¿Está claro? Sí, sí. Bien, bueno, íbamos a seguir con atenuación, ruido y distorsión, pero les juro que no me da la nafta. Vengo en proceso de recuperación. Así que vamos a parar acá. Bueno, y vamos a ver atenuación, ruido y distorsión la semana que viene. Bueno, profe, se mejora. Ok, profe. Bueno, muchachos, nos vemos el lunes que viene y ya arrancamos con atenuación, ruido y distorsión, terminamos atenuación, ruido y distorsión y empezamos al tercer práctico. Espero que les haya quedado claro fundamentalmente el concepto de ancho de banda, que es un concepto fundamental y crítico para todas las materias que puedan tener de aquí en adelante. Perfecto, muy bien, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, cuídense. Cuídate, profe. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense ustedes también, ¿eh? Chao, chao. Listo. Un abrazo. Nos vemos.